El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos John 5 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berte, estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros para analizar el que es, ojo ahí, el capítulo que supone la exacta mitad de Tormenta de Espadas, nada más y nada menos. Beatriz, ¿cómo estás? Escúchame, esto no nos lo habías dicho ahora mismo, o al menos yo no lo recuerdo, ha sido toda una sorpresa. O sea que estamos en el Ecuador ahora mismo de Tormenta de Espadas. Interesante, interesante. Yo estoy muy bien, muy contenta, estamos en pleno auge, esto para la gente que nos escuche después, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha años después. Estamos ahora mismo en pleno auge de la segunda temporada de La Casa del Dragón, House of the Dragon. Así que, obviamente, se ha revivido todo ¿no? Esta alegría por la saga y por el universo de Martin. Así que nada, vamos a volver con nuestra Tormenta, vamos a volver con nuestro Jon, que además en este capítulo pues va a sufrir. Si nosotros nos quejamos de rupturas dolorosas, esta va a ser bastante chunga, la verdad, tanto para Jon como para Ygritte. Triste, la verdad, muy triste. Una ruptura de las malas, totalmente, de las muy malas, te diría yo. De las muy, muy malas. Santi, ¿qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, muchas ganas de llegar a esta mitad, porque sabemos que de ahora en adelante las cosas que se vienen pues son fuertes, ¿eh? Sabemos que la segunda mitad de Tormenta de Espadas es donde está la mayoría de la chicha fuerte, así que, como diría nuestro querido amigo Jack Duran, cinturón de seguridad y vamos para allá. Pero mientras tanto, y en esto también agradeceros a todas las personas que nos habéis apoyado durante toda esta temporada, toda la gente que os estáis sumando después de la entrada del estreno de House of the Dragon. Y recordaros que podéis apoyar a nuestro podcast a través de Patreon, donde tenéis diferentes categorías, donde tenéis diferentes manadas, en las cuales, pues dependiendo de cada una, vais a tener ventajas pues diferentes. Tenéis las camisetas, tenéis directos, podcast Patreons exclusivos y pues muchísimo material al que acceder. Además de pues saber de que estáis apoyando nuestro proyecto. Podéis apoyarnos a través de esa vía de patreon.com/la canción continúa. También tenéis los miembros del canal de YouTube activados. Y pues sabéis que también todo el hecho de que compartáis el podcast, de que comentéis en las diferentes redes, que en iVoox que podáis comentar, en Spotify podéis dejarnos, pues eso, si os gusta mucho 5 estrellas, en YouTube podéis dejarnos likes y comentarios y demás, y todo eso ayuda a que los algoritmos de los cuales somos esclavos nos traten bonito. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Y os invitamos, si queréis, a apoyarnos a través de las vías de apoyo que tenemos. Efectivamente, únanse a la familia de La Canción Continúa, que es una familia pequeña, familia mamarracha, siempre lo decimos, y además ahora es un muy buen momento, ¿no? Con tanto esta segunda fase en la que entramos de Tormenta de Espadas, como también, pues sí, también la segunda fase en la que entramos de La Casa del Dragón, de House of the Dragon, que ya estamos también en ese Ecuador de la serie. 4 capítulos más que nos quedan para disfrutar de esta segunda temporada y luego pues a full otra vez con la relectura semana a semana de esta segunda parte de Tormenta de Espadas, que por lo que sea suele gustar, ¿no? Por lo que sea se vienen cositas, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a empezar pues por el capítulo de hoy, que es lo que toca, así que vamos a situarnos como siempre por la pregunta de los oyentes. Santi, ¿cuál nos han dejado? Exactamente, pues a través de nuestro Instagram nos han dejado la pregunta que vamos a escuchar a continuación. Hola chicos de La Canción Continúa. Realmente para mí es un lujo estar aquí compartiendo con ustedes este emocionante capítulo. La pregunta es: ¿a quién creen realmente que Ygritte quería darle con el arco? ¿Al caballo o a Jon? ¿Y qué hubiera pasado si realmente Ygritte lograba lo que quería? Un saludo desde Quito, Ecuador.
Yo, la verdad, creo que Ygritte le quería dar al caballo. ¿Por qué? Porque por el mismo razonamiento que hace Jon. Si el caballo se cae cerca de donde está el grupo, Jon está perdido. No tiene forma, por más de que en ese caso le hubiera ayudado el lobo o demás, no creo que hubiera podido defenderse habiendo caído del caballo. La cosa está en que, claro, al galope y demás, con los movimientos de la pierna de Jon, al final ha acertado en la pierna y creo que ha sido el mal menor. Vemos que a Jon le duele muchísimo, que como él, o sea, como nos lo describe Martin, es que está sangrando como un cerdo, pero creo que es mejor una heridita en la pierna que el hecho de que hubieran tirado al caballo, que se hubiera caído, incluso el mismo caballo le hubiera podido destrozar el cuerpo a Jon en la caída, pero creo que es eso. Creo que al final la pobre Ygritte ha errado en su objetivo. Jon ha podido sobrevivir a esto y correr para contarlo al muro. Pero vosotras, compañeras, ¿qué creéis al respecto? Pues mira, Santi, opino totalmente al contrario que tú. Yo creo que Ygritte quería darle a Jon precisamente por el motivo que acabas de decir. Creo que Ygritte tiene muy buena puntería, es una muy buena arquera y creo que aunque quería desquitarse con Jon por lo que acababa de hacer, estoy convencida que ella sabía que si le daba al caballo iba a morir, entonces es un te voy a herir y te voy a hacer daño. Le mete tremendo flechón que necesita Jon 3 o 4 veces para poder quitárselo. Pero pienso que en el fondo Ygritte quiere a Jon, se siente engañada, se siente traicionada, pero, o sea, quiere hacerle daño, está claro, pero no quiere que muera ni quiere que le maten y por eso le clava la flecha a él y no al caballo, porque sabe que si se lo clava el caballo y el caballo muere, Jon está condenado. De esta forma tal vez es una forma de alargar el momento, veremos más adelante ese nuevo encuentro entre Ygritte y Jon, pero creo que sí, creo que en este caso Ygritte es buena arquera, tiene buena puntería y lo que no quería era condenar a Jon hasta al menos no poder reflexionar o pensar en lo que acaba de pasar, porque es tan rápido todo que lo hace así para eso. Esa es mi opinión, precisamente al contrario de lo que comentaba Santi. Estoy de acuerdo, creo que Ygritte le da donde quiere darle, no quiere parar a Jon en su huida por todo lo que implica y por lo tanto tira un flechazo a la pierna, que es a donde lo quiere parar, ¿no? Tampoco creo que su intención fuese letal, precisamente por lo que dice Bea, que es un momento de mucha, ¿no? De mucha acción a la vez, pasa todo muy rápido, ella misma seguro que está sorprendida, entonces le sale el instinto de pararle así, pero no creo que le haya dado tiempo a procesar él, se está yendo, voy a matarle, básicamente porque creo que Ygritte le quiere, ¿no? O sea, tienen esa relación. Entonces, para mí que hace exactamente lo que quiere hacer. Sí que es verdad que luego eso tendría sus implicaciones. Si lo hubiese conseguido parar, muy probablemente Jon hubiese muerto igual, ¿no? Lo hubiesen ejecutado los compañeros o la propia Ygritte o ahora hablaremos, ¿no? Pero el caso es que en ese momento creo que su impulso menos premeditado es se está yendo, páralo, ¿no? Páralo porque se va a liar, ¿no? Se me va a liar a mí, esto implica muchas cosas a nivel emocional para nosotros, entonces páralo. Y de haber disparado pues a otra zona del cuerpo de Jon o incluso al caballo, eso pudiese haber resultado en la muerte, que no creo que fuese lo que buscase Ygritte en ese primer instante, ¿no? Ostras, yo es que la verdad creo el sentirse traicionada por Jon, ya no, o sea, ya no hablemos ni evidentemente ni de la palabra despecho ni mucho menos, pero es una persona como tan firme en sus convicciones de ciertas cosas y de cómo ve ella el mundo de la gente tiene que ser fuerte y tiene que ser, o sea, de hecho lo hablan durante todo el capítulo de cómo para ella, de cómo ella ve el mundo en cuanto a ciertas cosas. Y cómo le recalca a él, somos nosotros dos contra el mundo, que en el momento en el cual ve evidentemente la traición de Jon y ella misma le dice al Magnar en plan de yo no soy ninguna esposa de cuervo y va a matar al pavo, yo creo que es eso, ya es una de yo no voy a quedar como... De hecho ella le repite, le dice no me hagas quedar como mentirosa. Por eso también creo yo que dispara directamente
pues no a matar, pero sí a tirarle del caballo y que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, lo bonito de las opiniones es que todos tenemos una distinta. Pues sí, que nos digan los oyentes qué opinan ellos acerca de, pues, cuál era aquí la motivación de Ygritte, ¿no? Porque eso es un poco lo chulo de esta saga por puntos de vista, que no sabemos qué piensan exactamente estos personajes secundarios, ¿no? Que orbitan alrededor de los que tienen un punto de vista. Así que, oye, los leemos en comentarios. Ahora nosotros, como cada semana, pasamos a resumir este capítulo. Los rodeaban enormes robles desnudos, centinelas altos y todo un ejército de pinos soldado. En la cima de una colina se divisaba una torre redonda, antigua y vacía, con una gruesa capa de musgo verde. ¿Quién ha construido eso? Le preguntó Ygritte. ¿Un rey? No, la gente que vivía antes aquí. ¿Qué les pasó? Pues algunos murieron y otros se marcharon. Las tierras del agasajo de Brandon se habían cultivado durante miles de años, pero a medida que decrecía el número de miembros de la guardia, la espesura había engullido más de un campo y más de una aldea. En el nuevo agasajo había habido pueblos y aldeas cuyos impuestos ayudaban a alimentar y a vestir a los hermanos negros. También habían desaparecido largo tiempo atrás. ¡Qué idiotas! Mire que abandonar un castillo tan bueno. No es más que un torreón. Aquí viviría hace mucho tiempo algún señor menor con unos pocos sirvientes. Cuando se acercaban invasores, encendía un faro en el tejado. En Invernalia hay torres 3 veces más altas. ¿Cómo es posible que los hombres construyan cosas tan grandes en gigantes que levanten las piedras? En Antigua hay una torre más alta que el muro. Era evidente que no lo creía. Si pudiera mostrarle Invernalia, regalarle una flor de los jardines de cristal, llevarla a un banquete en el salón principal, podríamos bañarnos juntos en los estanques calientes y amarnos al pie del árbol corazón, ante los ojos de los antiguos dioses. El sueño era hermoso, pero Invernalia no sería suya. Nunca se la podría mostrar. Pertenecía a su hermano, el rey en el norte. Él era un Nieve, no un Stark. Bastardo, perjuro y cambiacapas. A lo mejor después podemos venir aquí y vivir en esa torre. ¿Qué te parecería, Jon Nieve? Después. Después. La palabra era como una puñalada. Después de la conquista. Después de que los salvajes derribaran el muro. Pensó. En cierta ocasión su señor padre le había hablado de la posibilidad de nombrar nuevos señores e instalarlos en los torreones abandonados. Haría falta que la guardia cediera una buena parte del agasajo, pero su tío Benjen creía que sería posible convencer al Lord Comandante, siempre y cuando los nuevos señores pagaran impuestos al Castillo Negro. Pero no es más que un sueño para la primavera. Cuando se acerque el invierno, ni la promesa de tierras atrae a nadie hacia el norte. Había suspirado Loredar. Si el invierno hubiera llegado y pasado más deprisa, tal vez habría elegido defender una de esas torres en nombre de mi padre. Pensó. Pero Loredar estaba muerto y su hermano Benjen había desaparecido. Estas tierras pertenecen a la guardia, le dijo Jon. Aquí no vive nadie. Porque vuestros invasores los echaron. Pues entonces es que eran unos cobardes. Si querían las tierras, tendrían que haberse quedado para luchar por ellas. Puede que estuvieran cansados de luchar. Cansados de atrancar las puertas todas las noches, sin saber si Casaca de Matraca o alguien como él las iba a derribar para secuestrar a sus esposas. No sabes nada, Jon Nieve. Se secuestra a las hijas, no a las esposas. Vosotros sois los que robáis. Os quedasteis con el mundo entero y construisteis el muro para dejar fuera al pueblo libre. Nosotros. A veces Jon se olvidaba de lo salvaje que era. ¿Y cómo fue? Los dioses hicieron la tierra para que todos los hombres la compartieran. Pero luego vienen los reyes y dicen que todo es suyo. Los árboles son míos, dicen. No os podéis comer las manzanas. El arroyo es mío. Aquí no podéis pescar. El bosque es mío, mi tierra, mi agua, mi castillo, mi hija. No les pongas las manos encima o te las corto, pero a lo mejor si te arrodillas, te dejo que lo lisquees. Decís que somos ladrones, pero al menos un ladrón tiene que ser valiente, astuto y rápido.
Para arrodillarse solo hacen falta rodillas. Arma y saco de huesos no vinieron a buscar peces y manzanas. Roban espadas y hachas, echan mano de toda moneda, anillo y copa enjollada que encuentran. Cogen a las mujeres y se las llevan. ¿Y qué? Yo prefiero 1000 veces que me secuestre un hombre fuerte a que mi padre me entregue a cualquier debilucho. Eso dices tú, pero ¿y si te secuestrara un hombre que no te gusta? Para secuestrarme a mí tendría que ser rápido, astuto y valiente. Así que sus hijos también serían fuertes y listos. ¿Por qué no me iba a gustar? A lo mejor no se lavaba nunca y olía peor que un oso. Entonces lo empujaría al río o le echaría un cubo de agua por encima. Además, los hombres no tienen por qué oler a flores. ¿Qué tienen de malo las flores? Para las abejas, nada. Pero para la cama, yo prefiero una de estas. Ygritte hizo ademán de palparle la parte delantera de los calzones, pero Jon la agarró por la muñeca. ¿Y si ese hombre bebiera demasiado? ¿Y si fuera brutal o cruel? ¿Y si fuera más fuerte que tú y le gustara darte palizas hasta hacerte sangrar? Le cortaría la garganta cuando estuviera dormido. No sabes nada, Jon Nieve. Ygritte se retorció como una anguila y se apartó de él. Hay una cosa que sé muy bien. Sé que eres salvaje hasta la médula, pensó. A veces era fácil olvidarlo, pero entonces uno de los dos decía algo o hacía algo y de pronto recordaban el muro que separaba sus mundos. Un hombre puede poseer una mujer o puede poseer un cuchillo, pero nunca a la vez. Todas las madres se lo enseñan a sus hijas. Y los hombres no pueden poseer la tierra, igual que no pueden poseer el cielo o el mar. Los arrodillados pensáis que sí, pero Mans os va a dar una lección. Mobravata no estaba nada mal, pero era una amenaza vana. Jon echó un vistazo hacia atrás para asegurarse de que el Magnar no los estaba escuchando. Erroc, Forúnculo y Dan el Cañameño caminaban a unos pasos por detrás de ellos. Ygritte le dijo en voz baja, Mans no puede ganar esta guerra. No sabes nada, Jon Nieve. No has visto luchar al pueblo libre. No me cabe la menor duda de que sois todos muy valientes, pero cuando se trata de una batalla, la disciplina siempre puede más que el valor. Al final Mans fracasará, y moriréis, todos. Ygritte le había lanzado una mirada tan furiosa que pensó que lo iba a abofetear. Moriremos todos. Tú también. Ya no eres un cuervo, Jon Nieve. He jurado que no lo eres, así que más te vale no dejarme por mentirosa. Lo empujó contra el tronco de un árbol y le dio un beso en la boca, en medio de la desordenada columna. Jon oyó que Grigg el cabra les decía que siguieran caminando. Alguien se echó a reír. Pese a todo, le devolvió el beso. Cuando por fin se separaron, Ygritte tenía las mejillas ruborizadas. Eres mío, igual que yo soy tuya. Si tenemos que morir, moriremos. Todos los hombres mueren, Jon Nieve. Pero antes vamos a vivir. Sí, antes vamos a vivir. Al oírlo, sonrió y le mostró a Jon aquellos dientes torcidos que había llegado a amar. Salvaje hasta la médula. Volvió a pensar con un nudo en la garganta y se preguntó qué haría Ygritte si supiera qué sentía de verdad. Si se sentaba con ella y le decía que seguía siendo el hijo de Ned Stark y un hombre de la Guardia de la Noche, ¿lo traicionaría? Demasiadas vidas dependían de que consiguiera llegar al Castillo Negro antes que el Magnar, contando con que tuviera ocasión de escapar de los salvajes. Habían descendido por la cara sur del muro en Guardia Gris, que estaba abandonado desde hacía más de 200 años. Grigg el cabra iba al frente del grupo cuando pasaron cerca de las pocas aldeas habitadas que quedaban en aquellas tierras. Aparte de unos cuantos torreones dispersos, no vieron ni rastro de presencia humana. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Le había dicho media mano. Cabalga con ellos, come con ellos y combate con ellos todo el tiempo que sea preciso. Había cabalgado muchas leguas y caminado muchas más. Había compartido el pan y la sal y también las mantas de Ygritte, pero seguían sin confiar en él, y pronto sería demasiado tarde. Combate con ellos. Le había dicho Quarren antes de entregar su vida a Garra, pero hasta aquel momento las cosas no habían llegado tan lejos. Una vez derrame la sangre de un hermano, estaré perdido. Habré cruzado el muro definitivamente y no habrá vuelta atrás.
Al final de cada día de marcha, el Magnar lo hacía llamar y lo cosía a preguntas acerca del Castillo Negro. John mentía siempre que se atrevía y unas cuantas veces había fingido desconocer las respuestas, pero Grieg el Cabra y Errok también lo estaban escuchando y sabían lo suficiente para que tuviera que ir con cuidado. Pero la verdad era espantosa. El Castillo Negro no contaba con más defensas que el propio muro. No había ni siquiera empalizadas de madera ni diques de tierra. El castillo no era más que un montón de torres y torreones, 2/3 de los cuales se estaban desmoronando. En cuanto a la guarnición, el viejo oso se había llevado a 200 hombres en su expedición. ¿Habrían regresado? John no tenía manera de saberlo. Los cenitas eran guerreros curtidos y mucho más disciplinados que el resto de los salvajes. Sin duda, por aquel motivo los había elegido Mans. Si el Magnar llega al Castillo Negro por sorpresa, será una carnicería. Matarán a los chicos mientras duermen. John tenía que avisarlos, pero ¿cómo? No lo enviaban nunca a cazar ni le dejaban montar guardia a solas. También tenía miedo por Ygritte. Si la dejaba allí, el Magnar tal vez la hiciera pagar por su traición. 2 corazones que laten como uno. Todas las noches compartían las pieles y se quedaba dormido con la cabeza de la muchacha sobre el pecho. Su olor era ya parte de él. Sus dientes torcidos, el tacto de sus pechos, el sabor de su boca. Todo aquello era su alegría y su desesperación. Más de una noche se había tumbado con la calidez de Ygritte a su lado, sin dejar de preguntarse si su señor padre se habría sentido así de confuso con su madre. Ygritte me tendió la trampa y Mance Rayder me empujó adentro. Cada día que pasaba entre los salvajes hacía que le resultara más difícil lo que debía hacer. Tenía que buscar la manera de traicionar a aquellos hombres y cuando lo consiguiera, morirían. No quería su amistad, pero aún así. Los cenitas rara vez se dirigían a Jon, pero con los hombres de Jarl la cosa era diferente. Jon estaba empezando a conocerlos muy a su pesar. Errok, Grieg el Cabra, los niños Quort y Bodger, Dan el Cañameño. El peor de todos era Del, un muchacho que no dejaba de hablar con voz soñadora de la chica salvaje a la que quería secuestrar. No quería saber nada de la chica de Del, ni de la madre de Bodger, ni de la aldea situada junto al mar donde había nacido Henk el Timón, ni de aquella vez en que un alce había perseguido a dedo del pie, ni de cómo el hermanito de Quort le había suplicado que no fuera con Jarl. Quort no tenía más de 14 años, aunque ya había secuestrado a una esposa y estaba esperando un hijo de ella. Puede que nazca en algún castillo. En un castillo como los señores. Estaba muy emocionado con los castillos que habían visto, que en realidad no eran más que torres de vigilancia. Jon se preguntó dónde estaría Fantasma. No percibía la presencia del Wargo. Se sentía como si le hubieran arrebatado algo que era parte de él. Hasta con Ygritte dormida a su lado, se encontraba solo. No quería morir solo. Aquella tarde las nubes empezaron a acumularse amenazadoras hacia el oeste. No tardaron en cubrir el sol y Len auguró que se acercaba una tormenta de las fuertes. Cerca de aquí hay una aldea. Dijo Grieg. Podemos buscar refugio allí. Cuando llegaron ya había anochecido y la tormenta se había desencadenado. La aldea estaba junto a un lago. Llevaba abandonada tanto tiempo que la mayor parte de las casas se había derrumbado. Cuando los relámpagos iluminaban el cielo se veía una torre redonda en medio de una isla situada en el lago, pero no tenían botes ni manera de llegar a ella. Errok y Del se habían adelantado para explorar las ruinas. Un fuego ardía en la chimenea y la teñía de luz roja. El miedo se retorció en sus entrañas como una serpiente. Oyó el relincho de un caballo. Luego, gritos. Solo es un hombre. Un viejo con un caballo. El Magnar gritó órdenes en la antigua lengua y una veintena de cenitas se dispersaron para explorar el área, mientras otros registraban las casas para asegurarse de que nadie se escondía entre la vegetación y las piedras. Los demás se apretujaron en la posada sin techo y se dieron codazos para buscar un lugar más cercano a la chimenea. Las ramas rotas que el viejo había estado quemando generaban más humo que calor, pero en una noche de tormenta hasta la llama más pequeña era bien recibida.
2 de los cenitas habían tirado al suelo al viejo y estaban registrando sus cosas. Jon se alejó de la posada. Styr lo va a matar. El Magnar lo había dicho, había que matar a cualquier arrodillado para asegurarse de que no daba la alarma. Cabalga con ellos, come con ellos y combate con ellos. Significaba aquello que tenía que permanecer inmóvil mientras le cortaban el cuello a un anciano. Jon encontró un lugar casi seco bajo los restos de pared de paja de las ruinas de una casa. Allí fue donde lo encontró Ygritte, contemplando el lago azotado por la lluvia. Conozco este lugar, esa torre. La próxima vez que haya un relámpago, mira la parte de arriba y dime qué ves. Como quieras. Por cierto, varios cenitas dicen que han oído ruidos que venían de allí. Dicen que eran gritos. Serían truenos. Dicen que eran gritos. Puede que haya fantasmas. Podríamos echar un vistazo. En medio de la tormenta. ¿Es un truco para que me quite la ropa, Jon Nieve? Ahora me hacen falta trucos para eso. ¿O es que no sabes nadar? Él era un excelente nadador. Había aprendido de niño. No sabes nada, Jon Nieve. Soy mitad pez. Te lo voy a demostrar. Mitad pez, mitad cabra, mitad caballo. Tienes demasiadas mitades, Ygritte. Si este lugar es el que creo, podríamos ir andando. ¿Andando sobre el agua? ¿Eso qué es? ¿Brujería sureña? No es. Empezó, pero un relámpago cayó del cielo. Durante un instante hubo tanta luz como si fuera mediodía. El retumbar del trueno fue tan estrepitoso que Ygritte se tapó las orejas. ¿Has mirado? Son de color amarillo. ¿Te refieres a eso? Algunas de las piedras de arriba son amarillas. Se llaman almenas. Hace mucho tiempo las pintaron de color dorado. Esto es corona de la reina. Aquí vivía una reina. Aquí pasó la noche una reina. Alysanne, la esposa del rey Jaehaerys el Conciliador. Lo llamaban el viejo rey porque reinó muchísimo tiempo, pero cuando llegó al trono de hierro era joven. En aquellos tiempos tenía por costumbre viajar por todo el reino. Cuando llegó a Invernalia lo acompañaban su reina, 6 dragones y la mitad de su corte. Alysanne se aburría, de manera que montó a lomos de su dragón Ala de Plata y voló hacia el norte para ver el muro. Esta aldea fue uno de los lugares donde se detuvo. Después, los habitantes pintaron la parte superior del torreón para que pareciera la corona dorada que lucía la noche que pasó entre ellos. No he visto nunca un dragón. Ni tú ni nadie. Los últimos dragones murieron hace 100 años o más. Pero esto fue antes. ¿Te refieres a lo de la reina Alysanne? Más adelante la empezaron a llamar la bondadosa reina Alysanne. Uno de los castillos del muro se bautizó también en su memoria. Si tan buena era, tendría que haber mandado derribar ese muro. El muro protege el reino, de los otros, y también de ti y de los tuyos, cariño, pensó Jon. Jon Nieve. Uno de los cenitas se alzaba a su lado. Magnar llamar. Se puso de pie. Ygritte fue con él, cosa que siempre hacía fruncir el ceño a Styr, pero cuando trataba de echarla ella le recordaba que era una mujer libre, no una arrodillada, y que iba y venía cuando le daba la gana. El Magnar se encontraba bajo el árbol que crecía en el suelo de la sala común. Su prisionero estaba arrodillado ante la chimenea. Vio acercarse a Jon, pero no dijo nada. La lluvia corría por las paredes y repiqueteaba contra las escasas hojas que aún le quedaban al árbol. Tiene que morir. Dijo Styr el Magnar. Encárgate tú, cuervo. El anciano no dijo nada. Se limitó a mirar a Jon. Entre la lluvia y el humo, con la única luz del fuego, no podía ver que Jon vestía todo de negro a excepción de la capa de piel de oveja. O tal vez sí. Jon desenvainó a Garra. Que una hoguera tan pequeña le vaya a costar a un hombre la vida. Recordó lo que le había comentado Quarren Mediamano. Aquí arriba el fuego es la vida, pero también puede ser la muerte. Pero había sido en los colmillos helados, en las tierras sin ley. Aquello era el agasajo. Estaba bajo la protección de la Guardia de la Noche e Invernalia. Allí un hombre tendría que ser libre de encender una hoguera. ¿Por qué dudas? Dijo Styr. Mátalo y acabemos de una vez. Ni siquiera entonces dijo nada el prisionero. Podría haber dicho 1000 cosas, o haber llorado, o haber pedido ayuda a sus dioses, aunque nada que dijera podría salvarlo. Tal vez lo supiera,
Tal vez por aquello cerraba la boca y miraba a John con un gesto mezcla de súplica y acusación. No ofrecía resistencia. Había tenido mala suerte y nada más. ¿Quién era? ¿De dónde procedía? ¿A dónde se dirigía? Nada de aquello importaba. «Es un anciano», se dijo John. «Debe de tener 50 años. Puede que 60. Los cenitas lo van a matar de todos modos. Nada de lo que yo diga o haga puede salvarlo». El hombre no dejaba de mirarlo con unos ojos tan grandes y negros como pozos. «Me caeré en esos ojos y me ahogaré». El Magnar también lo estaba mirando. «Este hombre ya está muerto. ¿Qué importa si es mi mano la que lo asesina?» Bastaría con un golpe rápido, limpio. Garra estaba forjada con acero valirio, igual que hielo. John recordó otra ejecución. El desertor arrodillado, su cabeza rodando, el color de la sangre sobre la nieve, la espada de su padre, las palabras de su padre, el rostro de su padre. Hazlo de una vez, John Nieve. Demuestra que no eres un cuervo. Matando a un viejo junto al fuego. Jorel también estaba sentado junto al fuego y bien que lo mataste. Ibas a matarme a mí, hasta que viste que era una mujer, y estaba dormida. Aquello era diferente. Erais soldados, centinelas. Sí, y los cuervos no queríais que os descubrieran. Igual que nosotros ahora. Es lo mismo. Mátalo. No, negó dándole la espalda al hombre. Mátalo. El Magnar se acercó a él. Aquí mando yo. Manda sobre los cenitas, no sobre el pueblo libre. Aquí hay un cuervo y su esposa cuervo. No soy ninguna esposa cuervo. Ygritte desenvainó el cuchillo. Con 3 zancadas rápidas se puso junto al viejo, lo agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y le abrió el cuello. No sabes nada, John Nieve. Le gritó y le tiró a los pies la hoja ensangrentada. El Magnar gritó una orden en la antigua lengua. Tal vez les estuviera diciendo a los cenitas que mataran a John allí mismo, pero jamás lo sabría. Un relámpago desgarrador de un blanco azulado tocó la cúspide de la torre del lago. El trueno, cuando llegó, pareció estremecer la noche, y la muerte se abalanzó sobre ellos. La luz del rayo había deslumbrado a John, pero llegó a vislumbrar la sombra que se lanzaba contra ellos un instante antes de oír el chillido. El primer cenita murió con la garganta destrozada. Luego la luz desapareció y la sombra se convirtió en un remolino que gruñía, y otro hombre cayó en la oscuridad. Se oyeron maldiciones, aullidos de dolor. John vio caer a Furúnculo hacia atrás, derribando a 3 hombres que tenía a la espalda. «Fantasma», pensó. «Fantasma ha saltado el muro». Luego el relámpago transformó la noche en día y vio al lobo. Gris. Es gris. Con el trueno llegó la oscuridad. Los cenitas tanteaban a su alrededor mientras el lobo se movía entre ellos. La yegua del anciano se alzó sobre las patas traseras y coceó fuera de sí. John Nieve seguía teniendo a Garra en la mano. Supo al instante que no iba a tener una ocasión mejor. Lanzó un tajo al primer hombre, apartó al segundo de un empujón y dio una estocada al tercero. En medio de la locura oyó que alguien gritaba su nombre, pero no habría sabido decir si era Ygritte o el Magnar. Garra era ligera como una pluma. La blandió contra la pantorrilla del salvaje y sintió cómo el acero mordía hasta el hueso. Cuando cayó, la yegua se encabritó, pero John consiguió agarrarla por las crines con la mano izquierda y montar sobre ella. Una mano se le cerró en torno al tobillo, lanzó un tajo y vio como el rostro de Bodger desaparecía en una confusión de sangre. Y de repente iban a galope. John no intentó guiar al caballo, todo lo que podía hacer era aferrarse a él con todas sus fuerzas. Ramas húmedas le azotaban el rostro y una lanza le pasó silbando junto a la oreja. «Si el caballo tropieza y se rompe una pata, me caerán encima y me matarán», pensó. Pero los antiguos dioses estaban con él y el caballo no tropezó. Muchas horas después, John se encontró a solas en un mar de alta hierba negra. Sentía un dolor punzante en el muslo derecho. Cuando bajó la vista, se sorprendió al ver que tenía una flecha clavada. Agarró el asta y le dio un tirón, pero la punta estaba clavada muy profundamente en la pierna, y el dolor fue insoportable. Lo único que le acudía al pensamiento era la imagen de la bestia.
Era demasiado grande para ser un lobo común. Tenía que ser un wargo, como un viento gris. ¿Sería posible que Robb hubiera vuelto al norte? Jon sacudió la cabeza, no tenía respuestas. Pensar le costaba demasiado. Pensar en el lobo, en el anciano, en Ygritte, en todo. Se bajó de la yegua. La pierna herida no aguantaba su peso. Esto va a doler mucho. Jon agarró el asta de la flecha, respiró profundamente y tiró. Gimió y maldijo. Le dolió tanto que tuvo que parar, pero no podía hacer nada hasta que sacara la flecha. Una vez más, pensó. En aquella ocasión gritó sin contenerse y cuando terminó, la punta de la flecha se le veía ya en el muslo. Jon apartó los calzones ensangrentados, apretó los dientes otra vez y poco a poco se arrancó la flecha de la pierna. Después se quedó tumbado en el suelo, sangrando, demasiado débil para moverse. Al cabo de un rato comprendió que si no se forzaba a hacer algo, moriría desangrado. Se arrastró hasta el arroyo del que estaba bebiendo la yegua, se lavó el muslo con agua fría y se lo vendó. También lavó la flecha. ¿Era la emplumadura gris o blanca? Ygritte les ponía a sus flechas plumas de ganso color gris claro. Me disparó cuando escapaba. Jon no habría podido culparla. Se preguntó si habría estado apuntando al caballo o a él. Si la yegua hubiera caído, él estaría ya muerto. Menos mal que mi pierna se interpuso. Tuvo que hacer acopio de todas sus energías para volver a montar. ¿Cómo pude cabalgarla antes sin silla ni riendas y con la espada en la mano? Otra pregunta a la que no podría responder jamás. Un trueno retumbó a lo lejos. Jon escudriñó el firmamento hasta dar con el dragón de hielo. Luego guió a la yegua hacia el norte, en dirección al muro y al castillo negro. El latigazo de dolor en el muslo le hizo apretar los dientes cuando clavó los talones en los flancos de la yegua del anciano. Vuelvo a casa, se dijo. Si era así, ¿por qué se sentía tan vacío? Cabalgó hasta el amanecer, mientras las estrellas lo vigilaban como ojos. Un final, como decíamos al principio, con una ruptura de las malas, una ruptura de las muy, muy malas, ¿no? Y es que Ygritte, lo hablábamos en el momento de la pregunta, tiene ¿no? Este final de disparar a Jon, no sabemos muy bien con qué motivación, más allá de la de detenerle, pero sí que hemos visto una Ygritte, oye, fría, ¿no? Que a pesar de ser un personaje de los más queridos por los lectores, yo creo, vemos aquí una Ygritte capaz de cortar el cuello a este anciano personaje que no ha dicho ni hecho nada malo. Y quizá eso nos haga levantar una ceja hacia este personaje, no lo sé, Beatriz. Pues sí, lo cierto es que, como muy bien decías, yo creo que Ygritte es un personaje que ha sido... Su aparición dentro de lo que es la saga ha sido corta, todavía no ha terminado, pero bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Ha sido bastante intenso y yo creo que se ha ganado el corazón de muchos, ¿no? El corazón de casi todos los lectores por su forma de ser, su forma de hablar, esa representación que supone del pueblo libre, quizá la cara más amable, entre comillas, del pueblo libre, junto con esas interacciones con Jon, por supuesto, y esa relación que hay entre ellos. Pero claro, llega un momento en el que nosotros como lectores dudamos de si realmente al final Jon va a cumplir o no con el cometido que le dio Quarren Mediamano y si va a seguir siendo fiel a la Guardia de la Noche. Es cierto que siempre en su cabeza está el tema de no, yo tengo que volver a la Guardia, los salvajes no pueden ganar, pero obviamente siempre estos pensamientos quedan interrumpidos cuando aparece Ygritte y tienen pues esas interacciones, ¿no? Llegados a este punto, a este capítulo, cuando ocurre todo el tema de la torre y todo lo que ve Bran, ¿no? Y que también se nos describe aquí en este capítulo, el autor tiene que hacer algo con Ygritte, porque el autor ya ha decidido que Jon va a escapar y se va a ir al muro a avisar a sus hermanos, pero claro, nosotros como lectores nos hemos encariñado con Ygritte y quizás esto podría resultar algo perjudicial si el objetivo del autor es que estemos de parte de Jon, ¿no? Es decir, que sigamos apoyando a Jon en todo el tema de avisar a los hermanos del muro. ¿Cómo consigue resolver esto el autor sin que de alguna manera se vea resentida esa relación o esa posible
¿no? De alguna manera ese cariño que podemos tener por la pareja, pues haciendo que Ygritte realice un acto que nos pueda parecer bastante deleznable, ¿no? Que es el hecho de matar a un hombre indefenso, arrodillado y mayor, ¿no? Es decir, la figura del señor mayor está ahí por un único objetivo, que nadie busque presagios. El único objetivo que hay para que ese señor esté ahí es precisamente que Ygritte lo mate, y de esta forma nosotros como lectores nos sorprendemos, quizá nos horrorizamos un poco, porque hasta Jon, a pesar de todo lo que ha tenido que hacer para mantenerse al lado de los salvajes, no está dispuesto a hacer eso. Y en cambio sí que lo hace Ygritte, ese personaje que le habíamos cogido cariño. Esta ruptura de la empatía es muy útil para el autor, para que luego, de alguna manera, no nos siente tan mal que Jon la traicione. Por supuesto, luego tenemos nuestras opiniones con respecto a si debió o no hacerlo o cómo debió hacerlo, pero la verdad es que esto ayuda mucho a romper un poco la empatía que podíamos sentir por un personaje como Ygritte sin convertirle en un monstruo, porque realmente tiene una justificación para ello, puede ser más o menos fuerte, tiene una justificación para ello, pero sin duda hace que, digamos, vaya Ygritte, quizá aquí no has estado muy acertada. Esto reforzado con el hecho de que Jon se niega en rotundo a hacerlo. Existe una cosa que se utiliza mucho en cine, que incluso la persona que lo inventó escribió un libro que se llama Salva el gato. No lo inventó él, inventó el término, que es el hecho de que para que un personaje nos caiga bien tenemos que ponerle enseguida a hacer algo bueno, incluso aunque el personaje tenga actitudes o se pueda presentar como alguien, bueno, ¿no? Gris, vamos a decirlo así, ¿no? De repente hacemos que tenga un acto que nos parece bueno y nos ponemos del lado del personaje. En este caso con Ygritte podría haber sido el momento en el que da la cara por Jon Nieve, ¿no? Sea como sea, aquí lo que se hace es todo lo contrario. Tenemos a un personaje que nos cae bien, pero realiza un único acto que nos parece cuestionable, que nos parece criticable, y de repente entendemos quizá con más fuerza que Jon se separe de ella. Así que si habéis conseguido un personaje muy chulo que sabéis que a la gente le va a gustar, pero necesitáis reforzar la actitud de su antagonista, en este caso Jon y Ygritte son antagonistas, hacedle que haga algo no muy bueno, algo criticable, y al lector le resultará mucho más fácil tragar, ¿no? Ese mal trago, esa acción que quizá en otra ocasión nos podría resultar pues triste, ¿no? Toda la razón, al final es ese momento en el que el lector se da cuenta de que la ruptura es definitiva y de que no hay una vía intermedia, un punto intermedio, un punto de acuerdo al que Jon e Ygritte puedan llegar para tener una relación factible o una relación viable, ¿no? Es decir, sus ideas sobre el mundo son tan diferentes que se llega a este extremo, ¿no? Para demostrarse, ¿no? Lo muy diferentes que son, y por lo tanto el lector asume, vale, esta relación era inviable y por lo tanto, pues sí, ¿no? Jon ha hecho lo correcto escapando y dejando atrás esta relación y volviendo con sus hermanas. Es un poquito esa seguir, ¿no? Los pasos o el pensamiento lógico de Jon y aceptarlo como lector, ¿no? Que luego ya, como dice Bea, pues oye, cada uno tiene su propia opinión y su propia perspectiva, ¿no? De las cosas que pasan en la saga. Y de perspectiva realmente va este capítulo, porque como ya decíamos en el capítulo anterior de relectura, el capítulo de Bran 3, estos dos capítulos, Bran 3 y Jon 5, son capítulos, podríamos decir, que van de la mano, ¿no? Que son capítulos hermanos. ¿Y por qué es eso? Pues porque a Martin se detiene aquí, en estos dos capítulos, mucho en hacer este juego de puntos de vista que hace él bastante y que le gusta, ¿no? Ya teníamos ejemplos previos, quizá no tan evidentes como este, pero sí teníamos, por ejemplo, ese casi cruce entre Arya y Jaime y Brienne que pasan por la misma posada, ¿no? Por ejemplo, que ven la misma barca de madera, etc. Aquí creo que resulta mucho más fuerte este impacto que puede tener el lector con este juego de puntos de vista, porque es que Jon y Bran están coexistiendo en el mismo lugar al exactamente mismo tiempo, y creo que todo se nos encoge un poquito. Es una tensión añadida, ¿no? Como comentábamos en la relectura del capítulo anterior, pues ese momento de tensión añadida de ¡ay, Dios mío!, ¿no? Que Bran está ahí escondido y ¿qué va a pasar? Y Jon quiere entrar en Corona de la Reina y se va a encontrar con Bran y va a tener que defenderle y los salvajes van a querer matarle, ¿no? Y es una tensión que se vive sobre todo en este segundo episodio, cuando ya sabes que esos hombres extraños y armados que veía Bran
en el capítulo anterior, pues eso es efectivamente Jon Nieve, ¿no? Jon Nieve y los salvajes, Ygritte, el Magnar de Zen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos capítulos que eso, ¿no? Que van de la mano y que se juega un poquito con esa idea, que no será la última vez, ni muchísimo menos que Martin haga este juego, ¿no? Sobre todo cuando tuvimos esa separación geográfica de festín de cuervos y danza de dragones, Martin aprovechó para hacer este juego un poquito más, incluso entre libros, ¿no? Como en una perspectiva, por ejemplo, tenemos el punto de vista de Sam, y en otra tenemos el punto de vista de Jon, pues vamos a ver cómo viven ellos dos el mismo evento, ¿no? Desde dos perspectivas distintas. Es algo que en esta saga por puntos de vista pues cuadra muy bien y que yo creo que son detalles que siempre gustan al lector, ¿no? Por ese juego de tanto de la tensión como de ver, ¿no? Ver el mundo desde distintas visiones o ver incluso el mismo evento desde distintas visiones también, ¿no? Así que, oye, pues eso, recordar que este capítulo va de la mano. Si no habéis escuchado Bran 3, pues oye, aconsejamos escuchar que no saltéis Bran 3 antes de escuchar aquí Jon 5, ¿no? Pero el caso es que Jon, que le habla a Ygritte acerca pues de que dónde están, ¿no? Para sorpresa del lector, pues estamos aquí en Corona de la Reina, estamos aquí en el Nuevo Agasajo, y le explica exactamente las mismas cosas a Ygritte que le explicaba un poquito Bran a Jojen y a Mira en el anterior, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Y pues volvemos a vivir todo un poquito otra vez, incluso con ese toque de nostalgia que le da Jon, ¿no? Que Bran también le da, con ese cariño hacia las historias de la vieja Tata, etc. Pero Jon le da otra dimensión, porque él está, pues eso, ¿no? Destinado a vivir siempre lejos de su familia, lejos de su casa, y nos cuenta también estas historias que le contaba la vieja Tata, etc., pues con ese aire de nostalgia. Pero bueno, ahí está, esta es un poquito la gracia de este capítulo relacionado con el anterior. Pues sí, la verdad a mí me parece como súper interesante esto porque no lo vemos demasiado a menudo. Es un recurso que aunque a veces nos parezca, porque sí que es verdad que hay capítulos que de alguna manera van uno detrás del otro, ¿no? Estoy recordando ahora Cat y Tyrion, hay uno en el que primero es Cat y luego es Tyrion. Hay varios que es de Juego de Tronos, cuando se lo lleva ahí al nido de águilas. ¿En qué estrella estará eso? Hace 1000 años de eso ya. Parece que haya pasado toda una vida desde ese momento. Pero bueno, el caso es que no es habitual que veamos precisamente algo simultáneo desde dos puntos de vista. Me parece súper interesante. Me parece hasta curioso que Martin haya escogido este momento en particular. Es decir, hay otros, pero este en particular me parece curioso que lo haya escogido porque sí que es verdad que vemos algo interesante, ¿no? Pero quizá más desde el punto de vista de Jon. En realidad Bran tienen ese miedo de que les descubran, pero la información gorda, digamos, lo importante está aquí, ¿no? Que es cuando vemos a ese lobo, a Verano, atacando a los salvajes. Entonces, me ha parecido interesante. Quizá el Martin lo hace como para darnos a entender lo cerca que llegan a estar los hermanos en este punto, sin saberlo el uno del otro, por supuesto. Y también creo que por esa connotación mágica que está despertando en Bran con respecto al lobo huargo, con respecto a esa conexión que tienen con sus propios hermanos. Es muy interesante porque ambos personajes están en un momento en el que ambos están bastante perdidos, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Bran ha huido de su casa, está buscando esa figura mágica que es el cuervo de tres ojos. Jon, por su parte, está con los salvajes, ¿no? Intentando escapar para llegar al muro. Y de alguna manera, como un hermano ayuda al otro, o el lobo de un hermano ayuda a otro, es muy interesante que ocurra justo aquí, porque no es un momento súper crucial, para Bran al menos, pero le echa una manita a Jon de alguna manera, ¿no? Le ayuda a escapar de esa situación que parecía tan complicada. Así que me gusta mucho cómo ha jugado narrativamente Martin con este tema, y poco más que decir. Creo que la localización que utiliza también es un buen punto de referencia. El hecho de la Torre de la Reina, algo muy distintivo con esa corona, no es especialmente conocido dentro del universo, nos lo acaban de contar por ambos lados. Ahora bien, sí que es cierto que igual puede llegar a ser un pelín repetitivo. Al tratarse de dos capítulos juntos donde se nos cuenta lo mismo, puede ocurrir que sea un pelín repetitivo en ciertos momentos. Que buscar los paralelismos está genial, porque es como buscar las 7 diferencias, ¿no?
Pero hay momentos en los que dices, vale, si esto ya nos lo han contado, obviamente no hay ninguna forma de resolverlo porque necesitamos entender que están en la misma localización, pero sin duda es un movimiento arriesgado. Aún así yo lo he disfrutado mucho y por más recursos así, la verdad, que siempre son divertidos. Sí, además yo creo que añade elementos diferenciadores que son casi, no sé decirte si simpáticos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el hombre, ¿no? El anciano, que en el punto de vista de Bran era la amenaza, el peligro que les llevaba a esconderse en Corona de la Reina, ¿no? Era un señor desconocido, no sabemos lo que va a hacer, no sabemos si es peligroso o no, además tenemos que escondernos porque puede dar la voz de alarma, ¿no? Somos demasiado reconocibles, y entonces eso era lo que motivaba a Bran, a Jojen y a Mira a esconderse en el Torreón, y aquí pasa un poquito pues casi lo contrario, ¿no? Primero empieza Jon hablando así de Corona de la Reina, como, ¿tú sabes que se puede entrar? Y justo cuando se va a plantear la idea de entrar en el Torreón, son interrumpidos por los cenitas para hablar de este señor, ¿no? De este anciano que finalmente no era ningún peligro, no era ningún atacante, sino que era pues un pobre señor que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se encontró un poquito pues con la gente equivocada también, ¿no? Entonces hay como ese cambio de, ¿no? Ese juego un poquito. Yo creo que hay los suficientes elementos comunes pero diferenciadores que lo hacen que resulte atractivo la lectura, ¿no? A pesar de que sí que también tiene que haber esa repetición, creo que lo salva bastante bien con este juego de perspectivas, ¿no? Pero bueno, el caso es que iniciábamos, ¿no? Hablábamos ahora de esta de cómo Jon le cuenta estas historias a Ygritte, y es que le tiene que contar mucho, porque ellos están como muy sorprendidos de un pequeño torreón diciendo, uy, qué torre más alta, y Jon diciendo, pero esto no es nada, esto no es absolutamente nada, no sabes nada de lo punto, te tengo que contar y enseñar tantas cosas, Ygritte, ¿no? Se nos plantea un poquito esta relación entre Jon y Ygritte y sobre todo el conflicto que tienen ambos en sus respectivas visiones del mundo. Pues sí, sin duda, creo que esto es algo que hemos estado viendo durante todos estos capítulos entre Jon e Ygritte. Aquí mantienen una conversación donde hablan de los castillos, de los torreones, ¿no? de los señores y demás. Y sin duda para mí es que Ygritte tiene frases lapidarias fantásticas. Mi favorita siempre será la de hoy vamos a vivir. Algún día todos moriremos, pero hoy vamos a vivir. Pero esta también es maravillosa, ¿no? La que le dice que para arrodillarse solo hacen falta rodillas. Sin duda es la representación perfecta del pueblo libre, lo he dicho antes y para mí lo mantendré hasta el fin de mis tiempos, porque es que obviamente, quiero decir, hay otros salvajes que me caen bien, pero como Ygritte ninguna, hay que decirlo. Y me gusta mucho poder ver estas conversaciones que tienen entre ellos, siempre esos paralelismos entre las leyendas, ¿no? Lo que saben de un lado del muro, lo que saben del otro, quiénes son héroes o villanos para cada uno de los lados. Y aquí se explora más el tema del vasallaje, el tema de a quién le debe lealtad o a quién le debe el vasallaje. Sabemos que el pueblo libre se llama así por una razón muy concreta, que es que básicamente no le rinden pleitesía a nadie. Ahora están unidos, pero únicamente porque tienen un objetivo en común con alguien al mando, con alguien que es la persona que les está guiando, pero ni mucho menos ellos consideran que sean siervos, ¿no? Se habla también del tema de los raptos, ¿no? De cómo los hombres también raptan a las mujeres, de todo el tema de ser ladrones o no ser ladrones. Es decir, digamos que los dilemas morales y éticos que tienen ambos bandos son distintos porque responden a distintas necesidades. Es decir, y porque obviamente se han criado culturalmente de manera distinta. Entonces, para los salvajes no tiene ningún tipo de sentido que, por ejemplo, un señor que no es capaz casi de valerse por sí mismo, un señor estúpido o un señor físicamente debilitado sea el jefe cuando hay otros hombres mucho más capacitados a nivel intelectual, a nivel físico, para cumplir esa misión. En cambio, del punto de vista de Jon, pues obviamente todo se debe a las familias, ¿no? Al rancio abolengo, ¿no? Y al vasallaje, pues por cultura o por historia, ¿no? Me parece muy interesante poder ver esos dos puntos de vista, podemos estar más o menos de acuerdo con uno o con el otro, pero yo creo que todos entendemos que responden a distintas necesidades. Por eso cuando Ygritte suelta estas frases lapidarias tienen que ver con el hecho de no lo simple con lo que ve el mundo, sino que para ella la lógica tiene que ver con
el más fuerte, el más inteligente es el jefe, el que consigue ponerse por encima de los demás es el jefe. Los otros pues tienen que, a no ser que quieran su puesto, ¿no? Tienen que peleárselo, tienen que trabajárselo para poder quitárselo. Y ocurre lo mismo con las mujeres y con los raptos y con los secuestros y demás, ¿no? Estas dos visiones creo que, y lo dije en su día hace tiempo en otro capítulo de Jon, creo que un poco les contagian el uno al otro, ¿no? Creo que Ygritte contagia más a Jon que Jon a Ygritte, pero precisamente este conocimiento que están adquiriendo el uno del otro es un poco lo que les hace abrir las miras, ¿no? Lo que les dice, oye, mira, no solo existe tu realidad, sino que también existe otra. ¿Por qué digo que influye más Ygritte en Jon? No solo porque luego veremos que eso tendrá una repercusión cuando Jon deje entrar a los salvajes y demás, sino porque también está hablando con el lector. Y le está diciendo, escúchame, aunque yo te haya presentado este mundo de Poniente, con casas nobles, con gente, con vasallajes, ¿no? Con todo esto, realmente existe otra realidad que quizá tiene un pelín más de lógica. Yo no me voy a meter en secuestros y raptos, me refiero en cuanto a el hecho de no tener que arrodillarse porque te llamas fulanito de tal o fulanito de cual, ¿no? Es interesante, me gustan mucho estas conversaciones, las voy a echar mucho de menos, voy a echar mucho de menos las frases lapidarias de Ygritte, porque realmente nos hacen, ahora se ha puesto muy de moda esta expresión de salir al campo y tocar la hierba, ¿no? Pues es un poco lo que hace Ygritte con Jon, el hecho de salir al campo y tocar la hierba y decirle, escúchame, que sí, que este señor tiene corona, o este señor se sienta en un trono, o tiene un torreón, pero eso no significa nada para mí, no significa absolutamente nada y no me voy a arrodillar delante de este señor porque tenga más que yo, porque se apellide no sé cuánto, ¿no? Hay otras cosas que se ponen en valor más allá de eso. Me parece muy, muy interesante y de nuevo la echaré de menos a Ygritte. Sí, la verdad es que lo que nos hace aquí el punto de vista de Jon y de ver toda la conversación que tiene con Ygritte es recalcar una vez más que los salvajes tienen un punto totalmente distinto de vista de cómo ve todas las cosas, los que para ellos serían pues eso, los señoritos ponientis, y ver cómo Jon cada vez más ya tiene que aceptarlo. Él, por más de que quiera y de que haya desarrollado sentimientos por Ygritte o lo que sea, Ygritte es una salvaje y es una salvaje hasta la médula. Entonces, me gusta cómo nos plantean esto de nuevo de ella tiene sus convicciones, además las tiene muy arraigadas, y Jon, por más de que intente poner su punto de vista frente a Ygritte, de explicarle en plan de no, es que las cosas son de esta manera, e incluso hablan de eso, de las historias de Alysanne, el muro, de la gente, de por qué no hay nadie ahora mismo en el agasajo, y ella le dice, no, es que si la gente hubiera querido quedarse con esto, tendrían que haberlo defendido hasta el último momento, no salir huyendo y demás. Entonces, como digo, me gusta mucho cómo Martin nos pone estos dos puntos de vista de un chico que ha sido criado en un castillo por una familia importante dentro de lo que son las jerarquías de Poniente, como son los Stark, y una salvaje la cual ha sido criada con toda la gente detrás del muro para el sur. Lo único que quieren es no darnos a nosotros derechos. De hecho, cuando ella lo dice, no, si Alysanne hubiera sido una buena reina, habría mandado a quitar el muro. Porque lo que hace el muro es evitar que nosotros podamos pasar. Y Jon lo piensa en plan, no, el muro existe para más cosas que para solamente evitar de que los salvajes entren. De por sí los salvajes se han buscado las maneras para pasar por encima. Pero eso, las maneras en las cuales se expresa Ygritte nos hacen ver pues que hay otra realidad más allá de los señoritos y los castillos. Efectivamente, ¿no? Está aquí otra vez este planteamiento un poquito de las... los diferentes puntos de vista, tanto de Jon e Ygritte a nivel personal como de sus sociedades respectivas a nivel general, ¿no? Es un poquito esa... digamos que cada uno es representación de su propia sociedad y manifiestan pues lo que han aprendido de toda la vida, ¿no? Y lo gracioso aquí es que muestran pues las luces y las sombras de cada una de ellas y la hipocresía también que demuestra, sobre todo la que el lector ha conocido durante más tiempo, que es la de Jon, ¿no? La de los señores de Poniente. Por un lado tenemos a esta sociedad del pueblo libre, sociedad de los salvajes, pues no, con esos
ideales de libertad y valentía y la fuerza, digamos, el culto a la fuerza física, a lo intrépido, ¿no? Que es así como es casi romántico, y también tiene sus sombras, ¿no? Como intenta destacar todo el rato Jon de, bueno, vale, ese culto a la fuerza también hace que tengáis un poquito estas costumbres de la supervivencia del más fuerte, o el fuerte ¿no? rapta a la muchacha, etcétera, ¿no? Que ellos lo tienen perfectamente integrado en tanto en cuanto, oye, pues sí, pues si me ha conseguido raptar y es lo suficientemente fuerte, pues será que se lo merece, ¿no? ¿no? Han girado sus principios morales y sociales en torno a esa cultura del que más fuerte es el que vence, ¿no? Entonces demuestran así sus luces y sus sombras, y Jon intenta argumentar con sus, ¿no? Con los argumentos de su propia sociedad, diciendo, oye, pues qué horror, y qué pasa si te secuestra un hombre que no quieres y un hombre feísimo al que huele mal. Y le dice, bueno, pues mejor que sea alguien capaz, ¿no? Que haya sido capaz, por lo menos es fuerte, por lo menos es valiente, y no que mi propio padre o alguien de mi familia me entregue a un señor que no conozco de nada y que puede ser alto, bajo, feo, viejo o lo que sea, ¿no? Y es un poquito ahí cuando la propia Ygritte demuestra las costuras, un poquito nos enseña las costuras de la argumentación de Jon, diciendo, oye, que tu sociedad tampoco es que sea mucho mejor en este sentido, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es un poquito pelea de, pues eso, ¿no? Mostrando un poquito los defectos más destacables de sus respectivas sociedades. Creo que viene muy bien para el lector, como también destacaba ahora Bea, ¿no? Porque estamos tan metidos muchas veces en estos dramas internos familiares entre los nobles, ¿no? Entre los nobles de la sociedad de los Siete Reinos, que a veces nos olvidamos ¿no? Perdemos nosotros mismos la perspectiva de que, pues sí, son señores que se arrodillan y para eso solo hace falta rodillas porque tal tiene tal apellido, o Pascual tiene tal gota de sangre de tal dinastía, ¿no? Al final es un poquito esa la cuestión que estamos barajando aquí, y cómo eso impacta sobre las vidas de la gente inocente que no tiene nada que ver con esas movidas, ¿no? Entonces, me gusta cómo Martin explora un poquito pues todos esos paradigmas sociales en una discusión de una pareja diciendo, oye, pues vosotros hacéis esto, y la otra diciendo, pues tú esto, ¿no? Es como una conversación muy simple, ¿no? Una discusión muy sencilla de pareja, que al final está demostrando muchas cuestiones sociales y morales muy importantes del mundo que ha construido aquí Martin, ¿no? Y la frase, estoy de acuerdo con Bea, es completamente lapidaria, ¿no? Cuando hace esta crítica a la propiedad privada de los señores, ¿no? De vosotros tenéis una sociedad basada en que un señor dice, este bosque es mío, y le pedís permiso para cazar. Tampoco estáis aquí para criticar, ¿no? Para arrodillarse solo hace falta arrodillar. La frase es que lo tiene todo, es lapidaria, y lo que ella quiera, la verdad. Cuando Ygritte abre la boca, la verdad es que a veces dices, oye, para aplaudirle, no te puedo quitar ni una coma de lo que has dicho, ¿no? Te podré añadir otras cosas, pero de lo que has dicho no te puedo mover ahí ni una coma. El caso es que más allá de estas diferentes visiones del mundo y de cómo Ygritte está descubriendo un poquito pues cómo es la vida en el sur, o cómo son los castillos, o qué hay, ¿no? ¿No? Cuáles son los detalles un poquito de la historia, incluso de cuando Jon le advierte sobre pues cómo los salvajes no pueden ganar, cómo hacen falta disciplina para las batallas, no simplemente pues esa fuerza y esa valentía de la que ellos hacen gala, pues la discusión va escalando un poquito, y Jon se da cuenta de que, oye, es muy difícil que Ygritte vea su realidad, ¿no? Que Ygritte es salvaje hasta la médula y no cree poder cambiarlo. Y es aquí cuando él inicia este monólogo interno sobre esta reflexión un poquito sobre pues el dilema que está viviendo y que lleva viviendo ya varios capítulos, ¿no? Ese dilema del infiltrado de, vale, tenía una misión, tengo que cumplir esa misión, se lo prometí a media mano y en parte pues sigo queriendo avisar a la guardia de este ataque que se les viene encima, pero qué difícil es cuando veo a esta chica o cuando sé cosas de mis compañeros, ¿no, Santi? Sí, la verdad es que Jon está entrando en una zona de confort. Le vemos que va viendo las diferentes historias, los diferentes problemas de sus diferentes compañeros. Él
tiene muy en claro de que el Magnar no le cae nada bien. De hecho, es la única cosa por la cual yo creo que en este punto Jon no se ha olvidado casi que de sus votos, porque ha tenido al Magnar dándole problemas. Como él dice, todos los días pues, se termina el día y me interroga e intenta hacerme pues quedar mal frente a todos, no sé qué. Pero ya con Ygritte tiene un nivel de comfort zone, de querer estar con ella, de darse cuenta de que ha desarrollado sentimientos fuertes. Tienen estas conversaciones de Ygritte, tú no vas a poder ganar esta, o sea, no vais a poder ganar esta guerra, no sé qué, es que van a mataros a todos. Y ella le dice, no, si nos morimos tú y yo. Y le recalca ese, estamos juntos, tú eres mío, tú no sé qué. Como bien lo decías, él en su cabeza todavía tiene las palabras de media mano de come con ellos, camina con ellos, aprende todo lo que puedas de ellos, pero luego ve al muro y cuéntaselo a sus hermanos. Y más en este punto. De hecho, en este punto, él hace un recuento cuando hablan de Corona de la Reina y cuando habla de los torreones del camino del que hay desde el muro hasta Invernalia y cómo realmente Ygritte dice, guau, es una torre gigante. Y él dice, no. Incluso en Invernalia tenemos cosas más grandes y se meten en hablar de cómo... Bueno, en hablar no, él se mete en pensar en cómo los castillos de la Guardia de la Noche están súper abandonados, de que se llaman castillos por no llamarles de otra manera, pero que realmente son torreones venidos a menos, la mayoría se caen de su propia pobredumbre, y de cómo cuando llegue esta gente al muro, cuando llegue esta gente al Castillo Negro, ¿quién va a estar en el Castillo Negro? ¿El Maestre Aemond? ¿El herrero manco? ¿El septón borracho? O sea, Jon sabe que el Castillo Negro, si esta gente llega sin que nadie les avise, no van a tener ninguna posibilidad de defensa. De hecho, nosotros sabemos que canónicamente salvan los muebles por los pelos. Pero que donde Jon no se hubiera ido, donde Jon no hubiera tomado esa decisión, de hecho, llega el punto en el cual él, cuando ya pasa todo lo del hombre de este mayor que estaba haciendo la hoguera y demás, dice, es el único momento en el cual, o sea, no voy a volver a tener una oportunidad como esta. Y es el conflicto todo el rato de él consigo mismo, pensando en, quiero a Ygritte, estoy desarrollando sentimientos por ella, no quiero desarrollar sentimientos por mis compañeros, no quiero interesarme por sus vidas, porque sé que voy a terminar inmiscuyéndome, creando lazos de amistad y demás con ellos, y es lo que no quiero. Porque al final él tiene una misión, es un hombre con una misión que le ha dado Curin media mano, y una misión de la cual dependen las vidas de sus compañeros. Así que, la verdad, es un liadón lo que tiene Jon entre las manos, y es muy difícil la situación en la que se encuentra. De hecho, aquí la salva con solamente un flechazo, pero como ya lo hemos hablado, podría haberse o quedado con ese flechazo o que le hubieran matado entre todos porque ha cometido un acto de traición. Y de hecho, frente a ese conflicto, él todo el tiempo dice, no sé en este punto a dónde pertenezco. Y cuando logra encontrar la constelación que le dice dónde está el norte, piensa, estoy volviendo a casa. Jon jamás ha dejado de ser un cuervo, jamás ha dejado de ser un hombre de la Guardia de la Noche, pero no por eso se lo han puesto fácil en las circunstancias de Ygritte y su enamoramiento hacia ella, que al final es lo que ha pasado. Sí, efectivamente, ¿no? Al final es un poco verse en esa circunstancia concreta, ¿no? De que le quieran obligar a matar a alguien inocente y que él ahí dibuje esa línea, ¿no? Esa línea roja diciendo, vale, no, esta no lo puedo cruzar y es aquí, ¿no? Y tiene, por suerte divina, tiene esa intervención de verano y dice, es mi momento de huir. Tiene esa línea roja y tiene también, yo creo, ese pensamiento constantemente presente en mente, que es el de la guardia está hecha un Cristo. Lo digo con palabras muy tal, pero es así, ¿no? La guardia está hecha un Cristo
como estos los pillen por la retaguardia, es que el Castillo Negro va a caer, no hay gente suficiente, no hay defensas desde el sur, los muchachos son muchachos en entrenamiento, los van a matar a todos. Entonces, ya no es solo la decisión individual, ¿no? De si quiero o no quiero estar en la guardia o quiero o no quiero estar con Ygritte y los salvajes. Es más un peso de la responsabilidad, ya no solo de las vidas que se van a quitar en el Castillo Negro, porque se iban a morir o todos o muchos, sino el hecho de, vale, si cae la Guardia de la Noche, después, ¿qué? ¿No? Salvajes entrando a tropel al sur del muro, yendo al norte, yendo ¿no? a la que era la tierra de su familia, la tierra de los Stark, ¿no? Entonces es ya también una responsabilidad social, ¿no? Una responsabilidad moral y colectiva de Jon diciendo, es que aunque yo quisiese, aunque yo a nivel individual quisiese unirme a estos salvajes y darle la mano a Ygritte y no separarme de ella nunca más, esa decisión podría suponer o tendría sobre mis hombros un poquito la carga de se ha caído la Guardia de la Noche, se han abierto las puertas del muro, con lo que eso supone tanto para el sur, digamos a nivel del ataque de los salvajes, etcétera, para su familia, como también lo que él sabe que se viene, que son pues los otros, el invierno y ese frío mágico chungo que todos estamos esperando, ¿no? Entonces, la responsabilidad de Jon Nieve es muchísimo mayor que su deseo personal aquí, ¿no? Y por eso la decisión al final del capítulo es casi como decir, es que no había otra opción. Pero yo siempre me he quedado ahí con la espinita de... o sea, Jon hace, por supuesto que Jon hace lo correcto porque hace eso, ¿no? Lo que es más seguro para el reino en general, para la humanidad en general, ¿no? Que eso es un poco la construcción del héroe que veremos, ¿no? Pero más allá de eso siempre me ha quedado la espinita de ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, la guardia estuviese en su mejor momento, ¿no? Que Jon supiese 100% que la guardia podría defenderse o que podría por lo menos suponer un enemigo lo suficientemente fuerte o que fuese a resistir, vaya, que él estuviese un poco más tranquilo en ese aspecto o que Jon no supiese de la existencia de los otros, etcétera. ¿Cuál hubiese sido el deseo individual o la decisión individual de Jon sin todo el peso de la responsabilidad del mundo, ¿no? Y siempre me ha quedado ahí un poquito esa... ¿Qué hubiese pasado? Es un what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si las circunstancias hubiesen sido otras? Pero digamos que para mí el valor aquí está pues precisamente en que independientemente de eso, independientemente de su deseo personal o de su propia felicidad, Jon elige la responsabilidad, ¿no? El peso que tiene la salvación tanto de sus hermanos de la guardia como sus hermanos literales, ¿no? de Invernalia, como de la humanidad en general. Es el perfecto movimiento del héroe, ¿no? Es el sacrificar lo que tú quieres, sacrificar tu deseo personal para salvar a todos los demás, ¿no? Por eso Jon... Por eso para mí nunca, no hay duda de que Jon tiene la trama destinada a ser el héroe, el príncipe que fue prometido y todo eso, porque es que ya lo es, ¿no? Ya siempre lo fue, ya aquí en Tormenta de Espadas ya lo era y ya incluso antes podremos ver signos de eso, ¿no? Y yo creo que ahí reside también el valor del personaje de Jon Nieve, que es ese sacrificio puro por la colectividad en general, ¿no? Pero el final del capítulo es maravilloso, ¿no? Lo decía ahora Santi, ese vuelvo a casa, ese ya no hay otra opción. Y sí, se siente vacío porque es eso, ha sacrificado su propia decisión, ¿no? O su propia individualidad en favor de los demás, pero es un buen gesto, ¿no? Es el morir por los demás o el morir por la causa correcta, ¿no? A pesar de tu propia felicidad. Y claro, la acción del capítulo pues queda maravillosa, ¿no? Pues ese momento de pues huyo a caballo cuando verano justo interviene, ¿no? Que además tiene ese momentito Jon de duda, rollo, oye, ¿es viento gris o qué está pasando? ¿Ha vuelto Robb? ¿No? Porque claro, en su cabeza Bran y Rico pues no van a ser, ¿no? Entonces dice, ¿habrá vuelto Robb o qué está pasando? Bueno, no lo puedo pensar, ¿no? Así que voy a
aprovechar este momento, este es mi momento de huir. Y por supuesto tenemos ese momento de la flecha que él sabe que es de Ygritte, ¿no? Entonces, el final del capítulo para mí, no sé a vosotros compañeros qué os parece, pero para mí la acción es, es maravillosa, ¿no? Pues toda esa huida, toda esa tensión de la orden de, ¿no?, matar al viejo y donde reside la lealtad de Jon Nieve. Pero para mí, precisamente más allá de la acción, lo que valoro de este capítulo es cómo se nos retrata a Jon, pues como ese príncipe prometido, ya lo digo así, iba a decir como ese héroe del libro, pero bueno, en esta saga es el equivalente a decir que él es el que va a salvar a la humanidad, ¿no? Honestamente, ya lo está haciendo. Pues sí, la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Berta. Yo no voy tan allá con el tema, que también, ahora que lo has dicho, pues tiene sentido. A mí lo que me llama la atención de esto es que al final Jon es una persona que nunca se ha sentido que pertenecía a ningún lugar, porque sabemos que Invernalia sí estaban sus hermanos a los que quería mucho, estaba su padre, el que él cree que es su padre, que también quería mucho, Catelyn no tanto, la verdad. Pero al final él se va de Invernalia porque no encuentra su lugar ahí, llega a la Guardia de la Noche, parece que ha hecho un lugar, ¿no? Se ha hecho un lugar ahí, aunque tiene gente que le putea un poco. Y luego empieza todo este follón, ¿no? De los caminantes blancos, de los salvajes y demás. Y cuando se une a los salvajes encuentra en Ygritte un poco quizá ese hogar, esa persona que le quiere por cómo es, en el sentido de que acepta que se haya ido de los cuervos, ¿no? Y que ahora sea un hombre libre y que pueda ser como él querría ser, para luego marcharse, ¿no? Y traicionarla, en cierta manera, por lo que hace es traicionarla. Y vuelve a ese lugar en el que se supone que está bien, pero algo ha cambiado dentro de él. Ya no es la misma persona, ha encontrado un hogar en Ygritte y se marcha de allí y sabe que nunca ella se lo va a perdonar, o al menos, claro, en este punto de la historia, ¿no? Nunca le va a perdonar y tiene que marcharse y nunca va a volver allí. Ni va a volver a ver a esas personas, ni quizá a sentir un poco a veces el ser el mismo que podía ser, el quedarse en la cueva, ¿no? Que podría ser el simbolismo perfecto, el quedarse en la cueva con Ygritte. Entonces vuelve a casa, está vacío, porque realmente Jon, su gran arco es no saber a dónde pertenece, no saber de quién es, de dónde ha nacido, de dónde ha salido, a dónde tiene que vivir, cuál es su misión. Recordemos que Jon se va a la guardia para ser útil, que al final él lo que quiere es honrar a su familia, ser útil, y siguiendo las viejas costumbres se marcha al muro, pues como hizo su tío Benjen en su día, para dar esa dignidad a la casa Stark como se hacía anteriormente, y de alguna manera para ser alguien, para realmente tener no solo un futuro, sino que su nombre sirva para algo, ¿no? Que su trabajo, su esfuerzo, su lucha sirva para alguna cosa, porque realmente se siente inútil y siente que no es nadie dentro de la familia Stark. Entonces es la gran ironía del personaje de Jon Nieves, ese gran arco que le espera, esa gran revelación que algún día tendremos. La tuvimos en la serie, no la hemos tenido todavía en los libros, y es maravilloso ver todos los pasos que va dando, ¿no? Y todos esas montañas rusas emocional que sufre el personaje, esos altos y bajos en los que cuando parece que pertenece a algún lugar ocurre algo y se lo arrebatan, ¿no? Pasa con el muro, pasa con los salvajes, y no será la última vez que pase, la verdad. Honestamente es maravilloso cómo está construido este personaje, y sobre todo cuando podemos presuponer a cuál va a ser un poquito su papel, o a qué está predestinado este personaje de Jon Nieve. Ya desde el principio estás viendo todos estos rasgos, ¿no? Que lo identifican como un poquito el héroe, ¿no? El héroe de la novela, un poquito como el personaje que sabemos que va a que tiene la voluntad de sacrificarse por los demás, ¿no? Y siempre ha sido así, tanto en el caso de estos, ¿no? De esta causa, pues evidentemente contra el invierno, fue en esta causa contra los salvajes, más a nivel más menor, digamos, ¿no? A escala mundial, e incluso cuando para con su familia, ¿no? De hecho, se hace un poquito esta pincelada sobre cómo Jon de pequeño tenía esta idea, ¿no? Que además se incidirá mucho más en Danza de Dragones, acerca de
para quién iba a ser Invernalia y cómo Robb y él fueron criados de esta forma diferencial, en tanto en cuanto Robb iba a ser el heredero de Invernalia y él no, y él era un poquito el bastardo, outsider, todas esas cosas que hemos ido comentando a lo largo del camino de Jon. Y todo eso le ha preparado, ¿no? De alguna forma ha forjado su personalidad y ha forjado su forma de ser y de ver el mundo y de tomar estas decisiones de cara a lo que se venga, ¿no? Y si en el futuro de los libros se da toda esa trama de Jon como el rey en el norte, ¿no? Si tiene que pasar por ese periodo de vivir eso, ¿no? Vivir esa etapa Jon Stark, ¿no? Para luego darse cuenta de que una vez más tiene que sacrificarlo en torno a ser, digamos, el héroe en esa batalla por el amanecer, pues ahí estarán también todos esos precedentes, ¿no? En estas novelas previas que ya nos construían un poquito ese personaje. Ahora solo falta que venga Martin y diga, no, si el príncipe que fue prometido es Victarion Greyjoy y Jon no hace nada y yo me callaré la boca, pero mientras tanto yo creo que todas las señales están ahí, ¿no? Están ahí para que veamos en el futuro a Jon Nieve brillar en este sentido. Es el héroe que lo sacrifica todo, incluso las cosas que ama, por la salvación, que es justo lo contrario, el tipo de héroe contrario que era, por ejemplo, Ned Stark, ¿no? Que él ponía el límite y por amor, digamos que por la salvación de su propia familia, por la salvación del amor que él sentía, hizo algo que, entre comillas, la salvación no era lo correcto, ¿no? En ese sentido. Jon tendrá que hacer justo lo contrario, tendrá que sacrificar incluso a lo que él ama, porque las vidas de todos, la vida de la humanidad depende un poquito de esa decisión, ¿no? Entonces eso sí que va a ser duro. Dios mío, qué ganas tengo yo de todas esas tramas finales, y al mismo tiempo no, porque eso significa que se acabará, ¿no? Pero hablando de terminar, vamos a pasar ya a la sección de presagio, teoría y de finalización va un poquito la cosa, porque es que vimos una frase en este capítulo maravillosa, ¿no? Acerca de ese plan, Santi, que tenían Benjen y que tenían Ned sobre la reconstrucción, ahora hablaremos, pero que decía nuestro querido Ned, eso no es más que un sueño para la primavera. Y dijimos nosotros, mira dónde está la raíz del título, ¿no? De la última novela. Claro, recordemos que de manera original, cuando esto iba a ser una trilogía, el último libro se iba a llamar La Hora del Lobo, pero con los cambios que hubo, el hecho de la expansión de la saga ha hecho que se llame ahora, o por lo menos es la idea, de que el séptimo libro se llame Sueño de Primavera. De hecho, frente a lo que vamos a hablar ahora mismo, había una de las preguntas de los oyentes que era prácticamente esto, así que por eso mismo pues no la cogimos para hoy, pero si nos estás oyendo, aquí está la respuesta a tu pregunta. Vamos a ponernos en contexto, como muy bien tú decías. Hay un momento en el capítulo donde Jon recuerda a su padre. Voy a leer como tal el apartado de ese momento. Dice: en cierta ocasión su señor padre le había hablado de la posibilidad de nombrar nuevos señores e instalarlos en los torreones abandonados como escudo contra los salvajes. Para llevar a cabo ese plan haría falta que la guardia cediera una buena parte del agasajo, pero su tío Benjen creía que sería posible convencer al Lord Comandante siempre y cuando los nuevos señores pagaran impuestos al Castillo Negro y no a Invernalia. Pero eso no es más que un sueño para la primavera, había suspirado el orador. Cuando se acerca el invierno, ni la promesa de tierras atrae a nadie hacia el norte. En este caso, vemos que, claro, los Stark siempre han dicho que se acerca el invierno como motu de su casa, porque son la zona de Poniente que más sufre precisamente por esa estación. Tienen un montón de lugares abandonados. Sabemos que todo lo que es el agasajo de Brandon y luego la expansión de eso, que es el agasajo de Alysanne, está ahora mismo como tierra baldía, porque la gente, como muy bien nos lo dice Jon en este capítulo, se ha aburrido de que todo el tiempo tenían que estar temerosos de que cuando hubiera incursiones de los salvajes
Iban a robarse a sus mujeres, iban a robarse su ganado y probablemente les iban a pasar por la espada. La cosa está en que sabemos de que va a haber en algún momento, todo tendrá que tener un fin, y precisamente ese sueño de primavera creemos nosotros como lectores que será pues como una vuelta a empezar de la sociedad después de que pase toda esta guerra entre familias, toda esta guerra política, y que además pase esa batalla por el amanecer. Recordemos, yo siempre he defendido que para mí es la más importante, porque tú puedes estar peleado casa contra casa, pero cuando el enemigo es sobrenatural y pasa por encima de las leyes de los hombres, pues o nos unimos todos o nos morimos todos. De cara a esto, realmente lo que venimos a hablar hoy es si creemos nosotros, y os lo digo, compañeras, si va a haber una repoblación en el norte, si van a ser capaces al final de todos estos conflictos los salvajes que quieran pasar del muro, que bueno, ya no existiera un muro, pero que quieran bajar a estas tierras más al sur de donde antes había una línea divisoria, y si van a poder coexistir y se van a formar pues nuevas casas o nuevas familias. Yo creo que Martin nos lo empieza a dejar medianamente claro con el hecho de la boda de Alice Karstark. Recordemos, Alice Karstark se casa con Sigorn de Tern. Recordemos, aquí estamos hablando todo el rato de ese Magnar de Zen, y crea una nueva casa. O sea, es prácticamente lo que había pensado Ned Stark. Vamos a coger pequeños señores, vamos a nombrar nuevos pequeños señores y les vamos a dar tierras para que esos señores pues hagan progresar esta sociedad a base de, pues si hay gente labrando la tierra, habrá más cosechas, habrá más comercio, habrá oportunidades para una vida mejor para todo el mundo, y aquí hay un montón de terreno baldío. Por lo tanto, yo sí que creo que Martin ya nos ha dado una primera pincelada de que sí es posible la convivencia entre los salvajes, o bueno, el pueblo libre, porque no todos son salvajes per se, pero entre el pueblo libre y la sociedad poniente, y sobre todo va a ser mucho más fácil una vez se haya derribado todo y tengan que volver a construir desde ceros. Va a haber probablemente muchas familias que desaparezcan en las guerras. Al final siempre desaparecen gente, familias, y más en este caso donde se van a tener que unir todos con todos para sobrevivir por un bien común. Entonces, para mí, ese sueño de primavera de Ned, o sea, creo que lo hablábamos en alguna mamarrachada de: al final de la saga, Ned podrá ver desde las estrellas y sonreír cuando vea que es su sueño de... Yo tenía un sueño de que el norte volviera a estar ocupado por gente. Pues mira, Ned Stark, podrás sonreír desde el más allá cuando esto pase. Pero, compañeras, ¿vosotras qué pensáis? ¿Creéis que sí que va a haber nuevas casas, nuevos territorios? Y de hecho, también, ¿por qué no? Que haya gente que incluso le venga bien el norte. O sea, lo que es más allá del muro es muy grande. A partir de ahí hay mucho terreno para construir. ¿Vosotras qué pensáis? Pues es una gran pregunta, la verdad. Por supuesto, lo bonito sería eso, ¿no? El hecho de que empezara una nueva era. Al final no es la primera vez que Poniente ha tenido que reconstruirse, que han cambiado cosas, desde Aegon el Conquistador hasta más atrás. Ha habido momentos en los que han muerto casas, han nacido casas nuevas, nuevos lores, nuevas alianzas y demás. Entonces yo creo que precisamente en esta saga se nos muestra un poco esa decadencia del norte, del muro, de cómo viven los salvajes que están intentando huir. Entonces quizás la respuesta sea precisamente eso, ¿no? Conseguir crear una sociedad en la que puedan convivir todas las sociedades, tanto los salvajes como los que no lo son. Honestamente, eso sería lo bonito. Ahora bien, lo veo complicado en términos prácticos. Sí se pueden forjar alianzas, como lo que comentabas antes, Santi, pero es verdad que al final los salvajes tienen una forma de proceder muy concreta. Ojo, cuidado, que no es muy diferente de la de los Hijos del Hierro, ¿me explico?
Es decir, los hijos del hierro al final no dejan de ser semisalvajes que se dedican a, al menos las antiguas costumbres, a saquear, a violar, a robar mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco hay una diferencia extrema entre eso y los hijos del hierro. La diferencia es que los hijos del hierro al final pues hincaron la rodilla, tienen a su propio señor y rinden vasallaje, pero de alguna manera parte de su cultura sigue siendo esta. Entonces tampoco me resultaría tan extraño que de alguna forma se pudiera anexar al pueblo libre, quizás con sus propias condiciones, quizás tampoco sabemos si al final esto acabará siendo un reino al uso, como tenemos entendido hasta el día de hoy, o las cosas cambiarán, ¿no? Así que eso sería lo bonito, siempre y cuando fueran capaces de convivir ambas sociedades, pero también es verdad que pesa muchísimo toda la parte, todo lo que hay en el pasado. A mí se me haría un poco al raro que terminara el libro y fuera y al final, como todos lucharon juntos en la batalla por el amanecer, dejaron de lado sus rencillas personales que habían estado arrastrando durante siglos y ahora convivían en paz y unos les traían pescado y los otros les traían pan, ¿sabes? O sea, sería muy bonito, pero sería poco creíble, ¿no? Entonces, no lo sé, quizá las tribus más salvajes o más apegadas al norte-norte quizás se vuelvan a su puñetera casa ahora que no tienen el tema de los caminantes blancos, porque muchos querrían volver a su puñetera casa, en el sentido de, oye, mira, yo soy feliz donde vivo con mi forma de vida y mis paisajes y mi más allá del muro. Y a mí no me líes con venirme ahora aquí a hablar con señores, ¿sabes? Muchos probablemente preferirían eso, quizá otros preferirían vivir en Poniente, digamos. Pero claro, la adaptación no iba a ser fácil. La adaptación no iba a ser fácil. Pero sí creo que es posible, quizá a medio-largo plazo. Un medio-largo plazo que nosotros no vamos a ver. Pero quizás sí se nos puede dejar un poco esa semilla, ¿no? De, bueno, estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones y en negociaciones para conseguir que el norte pues, sea un lugar de paz, cada uno con sus condiciones, intentando llegar a acuerdos para poder convivir todos, ¿no? y hacernos más fuertes de cara a otra posible amenaza que pudiera venir en el futuro, que nunca se sabe, ¿no? Eso sí lo veo posible. Lo que no veo posible es un jaja, jojo, démonos las manos y seamos el meme de los Simpson de todos cogidos de las manitas con el arco iris de fondo. Eso me cuesta más de creer, la verdad. Pues estoy completamente de acuerdo. Eso sería lo ideal y quizás será el plan que algunos de los personajes tengan en su cabeza. Mientras tanto, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Todos esos procesos sociales que habría que adaptar para que eso sucediese es muy, muy, muy complicado. Entonces yo creo que la respuesta podría estar un poquito en ese término medio que dice Bea, que habrá agrupaciones de entre el pueblo libre y los demás pueblos salvajes que digan, pues yo me quedo aquí en el sur entendiendo, agasajo, etcétera, al sur del muro, tan ricamente, y a lo mejor unos se arrodillan, otros no, ¿no? Pues cada uno tendrá sus condiciones. Y luego está el tema de quienes quieran irse al norte del muro, a su casa, la reconstrucción un poquito de toda esa parte, ahora ya sin la amenaza de los otros. Y creo que quizá la serie pues no iba mal conducida del todo en ese aspecto, en tanto en cuanto Jon podría ser uno de ellos, ¿no? Una vez cumplida esa responsabilidad tras la batalla del amanecer, pues ¿por qué no ya por fin intentar vivir esa vida, esa, ¿no?, felicidad individual que él podría querer buscar quizá pues al otro lado del muro, viviendo un poquito como con todas estas ideas que está conociendo actualmente. ¿Quién sabe, no? El caso es que sí que, independientemente de si Jon les acompaña o qué papel tendrán en ese acompañamiento o no, sí que creo que muchos de los miembros del pueblo libre querrían volver a sus costumbres, volver a su lugar de origen y rehabitarlo y reacondicionarlo, etcétera, ¿no? Creo que quizás simplemente pues los siete reinos y los salvajes lleguen a un pacto un poquito quizás de no agresión o no o no mucha, un pacto de no agresión y tú te vas a tu zona, yo me quedo en la mía, nosotros nos arrodillamos, nosotros no y aquí no ha pasado nada. Y si mañana, como dice Bea, pues viene otro
demonio helado de hielo de no sé qué, yo te dejo pasar y a cambio tú me ayudas a defenderlo, por ejemplo, ¿no? Quizá es un poquito esa pincelada que empecemos a ver en ese, pues en Sueño de Primavera precisamente, ¿no? Y quizá yo creo que Martin quizá nos está demostrando aquí un poquito la raíz de ese título, ¿no? Él, qué va a pasar después, qué va a ser de los 7 reinos y de más allá una vez se haya terminado la batalla por el amanecer, que eso será pues materia para ese último libro, ¿no? Pues que nos deje por lo menos esa pincelada final de pues las cosas se quedan por lo menos de momento así, ¿no? Y ya bueno, dentro de otros 8000 años, si es que hay otra larga noche que no sabemos, pues ya las circunstancias serán otras, ¿no? Pero mientras tanto, esta unión que hemos tenido por lo menos momentánea ha servido para que lleguemos a cierto grado de entendimiento y que cuando cada uno vuelva a su casa, pues ya veamos un poquito la cosa de otra forma distinta, ¿no? Y con un muro, entendemos nosotros, con una brecha abierta ahí en el medio, pues hay que replantearse, ¿no? Un poquito las normas de convivencia en general de la humanidad, ¿no? De este continente. Así que es una especulación muy a futuro la que estamos haciendo aquí, pero os animamos a todos a dejarnos en comentarios pues qué creéis vosotros, ¿no? Al final la pregunta es ¿cómo creéis que va a acabar esta saga más allá de de los destinos de los personajes particulares de protagonistas que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál creéis que va a ser la situación un poquito pues política y social después de una batalla que creemos que va a ser pues bastante dura, ¿no? La que van a vivir en esa batalla por el amanecer. Nosotros, por nuestra parte, ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Heidi Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Dánilez, Edgardo Ortega, Juan Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos a los que os he mencionado y también a los que estáis en las demás manadas de Patreon o miembros del canal o suscriptores de Twitch y por supuesto a todos los oyentes que estáis al otro lado cada semana acompañándonos aquí, ¿no? Así que os damos las gracias a todos y nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.